Shalom, mis hermanos. Una vez más damos gracias al Altísimo por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de su presencia a través de la sangre de nuestro Mashiach Yeshua. Hoy vamos a exponer algunas partes de la Parashá Vayakehel. Está entre los versículos, entre el capítulo 35 de Éxodo 35, versículo 1, todo el capítulo 36, capítulo 37 y capítulo 38 hasta el verso 20. Esa es la parashá que estamos, por la misericordia de Dios, por la misericordia del Señor, tratando de extraer lo que el Señor tenga para nosotros. Esta parashá está junta con la siguiente, pero hoy vamos a traer una exposición sobre esta parte. Lo primero que vamos a encontrar es el deseo de Dios, cómo Dios desea habitar en medio de los hombres. En el huerto del Edén nosotros vimos cómo el hombre se comunicaba con Dios, cómo el Señor se paseaba por el huerto del Edén, hablaba con el hombre, como un padre habla con sus hijos. Era una comunicación perfecta, que había en armonía. El hombre peca, empieza a romperse esa comunicación y el hombre se va separando poco a poco de lo que es tener una verdadera y profunda relación con el ser humano. Sin embargo, el deseo de Dios nunca cambia. Siempre Dios quiere comunicarse con el hombre y se sigue comunicando. Y es por eso que el Altísimo va llamando a hombres como Noé, como Lot, como Abraham, con los que Dios va hablando, Isaac, Jacob. De Abraham, el Señor levanta un pueblo. Y ahora el Altísimo quiere poner a ese pueblo como el portavoz de su deseo de habitar entre los hombres. Pero para ello el Señor va a usar figuras terrenales de cosas que están en los cielos. Y reduciendo, condensando, podemos decir que el Señor da instrucciones al pueblo a través de Moisés. Y para ello vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 al versículo 8. Donde el Altísimo va a expresar cuál es su deseo. En el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo, el Señor dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El Señor está dando aquí, podemos decir, un mandamiento, pero está dando la intención de ese mandamiento. El mandamiento es que hagan un santuario para Él. Porque el santuario es para Él. Porque acordémonos que Él es un Dios santo, puro, y Él no puede habitar en cualquier parte. Entonces ese santuario tiene que ser exclusivamente para uso de Él. ¿Y cuál es el propósito? Dice: y habitaré en medio de ellos. Entonces, ese santuario que está dentro de un Mishkan, o es parte del Mishkan,
o es el Mishkan, el tabernáculo, perdón, ese lugar expresa el deseo de Dios. ¿Cuál es? Habitar entre el hombre, habitar en medio de ellos. Más adelante, capítulo 29, ahí mismo en Éxodo, vuelve el Altísimo, en el versículo 45, vuelve el Altísimo a expresar el mismo deseo. Dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Shemot, Éxodo, capítulo 29, versículo 45. Entonces, hermanos, para poder entender un poquito, por lo menos, cómo trabaja el Altísimo con el hombre, con esta raza caída, de dura cerviz que somos, el Señor va a ordenar construir un Mishkan. Ese Mishkan sería como el instrumento, como el vehículo a través del cual Adonai habitaría, escuche esto bien, temporalmente, porque no es que Él va a habitar allí para siempre, no. Su presencia, su gloria va a descender ocasionalmente cuando Él lo necesite, cuando Él quiera. Él va a descender a ese lugar para dejar notar su presencia, su poder, su gloria, y hablar con sus siervos para llevar mensaje a su pueblo. Es decir, el Mishkan es como el vehículo. Para que usted tenga una idea, cuando usted se monta en su carro y sus hijos lo ven llegar, ellos dicen: ahí viene mi papá. Pero lo que la gente está viendo es un carro. Es decir, que ese carro, el Toyota o el Mazda, ¿ese es su papá? No. Pero es una expresión de decir: ahí viene dentro del carro mi papá. Por eso el Mishkan se convierte y se convertirá como un instrumento, como un vehículo para morada del Señor. Y eso debemos tenerlo bien claro. Entonces, este instrumento que Dios va a usar es algo bien santo, bien sublime, porque es figura de algo que está en los cielos. Esto no es improvisado aquí en la tierra. Este tabernáculo tiene un modelo que está en los cielos. Ese modelo que está en los cielos es algo tan incomprensible a través de esta mente humana que solamente la revelación, escuche, la revelación nos ayuda a entender en parte lo que verdaderamente está en los cielos. Para el Eterno ayudar al hombre a que el hombre entienda este modelo que está en los cielos, el Señor lo va a representar en 3 episodios, en 3 partes. El primero, que es un tabernáculo construido por Bezalel, como está en Éxodo 35. Vamos a Éxodo 35. Aleluya. Versículo 30. Donde la Escritura nos enseña lo siguiente. Y dijo Moshe a los hijos de Israel: mirad, Adonai ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri. ¿Quién es el que lo nombra? Adonai.
¿Quién es el instrumento para ese nombramiento? Moshe. Mirá, Adonai ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro. Y ahí nosotros seguimos leyendo hasta el versículo 35. Ese es el primer, ¿cómo podríamos llamarle? La primera maqueta. La primera maqueta que el Señor entrega del verdadero templo. Del verdadero templo. Anoche mi hija nos dio una expresión que me ha ayudado mucho desde anoche. Es como que el Señor condensa una imagen de eso que está allá en los cielos, aquí en la tierra. Me explico. Lo que tenemos en la tierra es una imagen condensada de esa inmensa gloria y mayoría de gloria que está ¿dónde? En los cielos. El templo espiritual que está en los cielos. Vamos a hablar después de ese templo espiritual. Ahora, la segunda maqueta, por decir algo, es el templo de Salomón, que está en Primera de Reyes. Vamos allí un momentico a Primera de Reyes. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 6. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en la parashá de esta semana se está hablando mucho del templo, de cómo está construido, se está hablando mucho del tabernáculo, cómo está construido, los materiales y todas estas cosas. Lo que pasa es que ese tabernáculo tiene un fin. Ese tabernáculo está apuntando, va a llegar a algo, nos va a enseñar algo en el futuro. Entonces, en el capítulo 6 de Primera de Reyes, empezamos a leer nosotros, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Adonai. Pues sabemos que este templo que Salomón edifica, los planos, los materiales y todo, él lo recibe de su padre David. El diseño todo es del padre David, es decir, el padre entregándole al hijo el diseño del templo. Es una figura muy similar que nosotros vemos en el templo de Bezalel, cuando Moshe, aunque no era padre de Bezalel, Moshe le entrega los diseños y el modelo y las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Entonces estamos viendo la misma figura del tabernáculo, ahora ampliada en la figura del templo. Ahora es el padre quien le entrega al hijo Salomón la construcción del templo. Entonces, hasta este momento, hermanos, tenemos dos maquetas de templo: el de Bezalel y el de Salomón. Pero vamos a otra maqueta. Vamos a otra maqueta. Y para ello vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 6. Otra maqueta de otro templo. Primera de Corintios, capítulo 6. Este es otra maqueta ya ampliada del templo. Es decir, las dos anteriores apuntaban a esta.
Dice así la Escritura. Vuelvo y repito el verso. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí vemos otro templo, pero este templo ya no es de piedras. Este templo ya no está diseñado con maderas ni con oro. No. Este templo es nuestro cuerpo. Entonces, tenemos el tabernáculo de Betzalel, tenemos el templo de Salomón y tenemos este templo que es nuestro cuerpo, construido ¿por quién? Por nuestro Abba a través de la persona de Yeshua. Yeshua es ahora el encargado. El Padre le ha encargado ahora a Yeshua a que construya este templo. Este templo está en construcción. Usted y yo estamos en construcción. Oh, ¿lo ve? ¿Ve la figura? Bezalel recibe de Moshe. Salomón recibe del padre David. Y ahora Yeshua recibe de su padre. Amén. Entonces estamos ahora entendiendo un poco más. Ahora, la Escritura nos enseña que todas estas tres figuras de templo tienen un blanco, tienen un propósito, tienen un fin, y es la construcción de aquel templo que nunca será destruido. El tabernáculo de Bezalel ya fue destruido. El templo de Salomón ya fue destruido. Y aunque lo van a reconstruir, volverá a ser destruido. Nuestros cuerpos también van a ser destruidos. La muerte lo destruye. Pero los tres estaban apuntando a uno que nunca va a ser destruido. Y eso vamos a encontrar algunos textos, por ejemplo, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahora, hermano, es necesario que nosotros vayamos visualizando lo siguiente. Para el primer templo, los materiales, para el primer tabernáculo, los materiales no eran cualquiera. Se escogía lo mejor de los materiales para construir ese tabernáculo. Para el templo de Salomón también se eligieron los mejores materiales. No se elegía cualquier material para construir el templo de Salomón. En esta construcción de este templo que es nuestro cuerpo, el Señor quiere escoger el mejor material. Todos los materiales son aceptados, pero Él va a elegir lo mejor para la construcción del templo. Y yo quiero que tú entiendas esto, que nosotros somos llamados para ser elegidos como lo mejor de lo mejor sobre la tierra para la construcción de este templo. En nuestro templo interior, como vamos a ver más adelante, en ese templo eterno, tiene que ser un templo puro. ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma figura de un modelo que se le fue mostrado a Moisés.
Por eso el Eterno nos está pidiendo a nosotros santidad. Porque así como Él eligió habitar en el tabernáculo de Betzalel, eligió habitar en el templo de Moshe, en el templo de Salomón, perdón. Ahora Él quiere habitar en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Pero acordémonos, hermanos, que no es que Él quiere hacer habitación permanente. Él quiere descender. Cuando tú lo llamas y clamas a el Padre, mira esto y esto, Él envía el Rúa. Y el Rúa, como se supone que tú eres un templo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y se supone que tú lo mantienes puro y limpio, entonces el Espíritu de Dios desciende y te habla. Como lo hacía en el tabernáculo, como lo hizo en ocasiones en el templo construido por Salomón. De la misma manera Él habita en el tabernáculo, en el templo, y habita dentro de nosotros. Pero si nosotros cogemos este templo y lo llenamos de inmundicia, de avaricia, de odio, lo llenamos de hechicería, de brujería, de mentira, de egoísmo, de toda clase de maldad, olvídate que Él no va a entrar, Él no va a descender. Por eso es que el llamado a este templo de nuestro cuerpo es el mismo llamado que se hizo en el tabernáculo de Moisés, instrumentos puros. El llamado que se hace a nuestro cuerpo es el mismo llamado que se hizo para el templo de Salomón, instrumentos puros, obras puras, y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para este cuarto templo, el templo eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice: lea con sumo cuidado. En cualquier versión que usted lo quiera leer, le va a decir lo mismo con otras palabras. Pero estando ya presente el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí está hablándonos de un tabernáculo, el más amplio y perfecto tabernáculo. Este tabernáculo tiene una característica: no fue hecho de manos, es decir, no hay intervención humana. El de Betzalel intervinieron manos humanas. En el templo de Salomón intervinieron manos humanas. Pero en este templo, en el templo de nuestro cuerpo, intervinieron humanidad, tu papi y tu mami. Pero aquí está hablando de un templo que no tiene intervención humana. Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese templo no está en esta creación. El de Betzalel se parece. El de Salomón es figura, es sombra. Lo dice la Escritura. Nuestro cuerpo, una imagen nada más. Este templo es un templo que le fue mostrado a Moisés. Cuando se le dijo, todo lo que vas a hacer es conforme al modelo, es simplemente un modelo, conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte, en el Sinaí. Entonces, tengamos este modelo pendiente, claro, porque esa es nuestra meta. En eso tenemos que ser convertidos. Ojo, en eso tenemos que ser convertidos. Y el Señor, el Altísimo, se propuso hacerlo
después de que el hombre pecó y nunca ha cambiado de propósito. Todo el relato de la Tanakh, de la Torá, tiene como fin eso: volver a convertirnos en ese modelo que se le fue mostrado a Moshe en el Sinaí. Tenga esto presente, porque eso es lo que nos está enseñando la Torá. Y esto que nos está enseñando estas parashá es para que tengamos una idea de con qué pureza se manejaban las cosas en el tabernáculo, para que con la misma pureza tratemos de manejarnos nosotros, este cuerpo, este templo, mientras estamos aquí en la tierra, con la misma pureza. Por eso es que la santidad no es un mito, la santidad no es una palabra que debe aburrirte, como para muchos: ay, todo es santidad, todo es santidad, todo es santidad. Cuando se nos habla de pecado y se nos confronta con nuestro pecado, nos molesta cuando nos digan, porque eso es pecado y eso va en contra de la santidad que el Altísimo nos pide. Ay, todo es pecado, todo es pecado, todo es santidad, todo es santidad. Es que Dios, es que nuestro Elohim no ha cambiado de propósito. Ese es el propósito de él. Entonces, todo lo que estamos estudiando, nos podemos aprender la Torá. Oh, mire, ya hay unos hermanos que le describen a usted el templo, usted se maravilla. Oh, tenía 100 bases, 100 pilares, y cada pilar tenía una base, y la base fue construida de este y este templo. La menorá tenía una manzana en la parte de no sé qué, tenía los 7, se lo saben, pero con unas mentes corruptas, con unas intenciones de corazón sucio, que para alcanzar sus fines son capaces de mentirle al pueblo, son capaces de ocultarles el verdadero mensaje para el cual fue dado todo esto. Es por eso que Parashá, Espíritu y Vida, trata de extraer ese mensaje espiritual que está siendo oculto en otras Parashá, con otros mensajeros. Entonces, sigue diciendo el versículo 12 de Hebreos: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró y una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, este tabernáculo es idéntico. El de Bezalel, el de Salomón, nos ayuda. Es una magnífica idea para entender este verdadero tabernáculo que fue donde entró Yeshua. Y que poco a poco iremos entendiendo que nosotros formamos cada uno parte de ese tabernáculo. Aleluya. Vamos a Éxodo 25. Shemot 25. Hermanos, esto no se entiende con Talmud. Esto se entiende por Midrash o por revelación. ¿Ok? Shemot 25 y la revelación que viene por el Rúa, no por el estudio. Hay que estudiar, hay que escudriñar, pero sobre todo hay que vivir. Un momento más adelante voy a tocar eso, lo que es la vida del Espíritu y la vida en el Espíritu.
más adelante. Todo tiene su tiempo. Éxodo 25, versículo 40, dice, mirad, este es el Altísimo hablándole a Moshe. Le dice, mirad y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo que se le mostró en el monte le servía a Moisés como un modelo. Nunca podía ser igual. Moisés necesitó de 40 días allá pegado con el Señor para poder entender el modelo. Y no lo entendió todo, porque a él todo no se le dio en el Sinaí, como nos han enseñado. Nosotros vamos a ver ya en el libro de Levítico que todo lo que Moisés empieza a escribir, a transcribir en las ordenanzas de Levítico, le fueron dadas después de los 40 días, la mayoría de ellas después de los 40 días en el Sinaí. Léase Levítico y se va a dar cuenta de eso. Entonces, vemos que aquí hay un templo que es el cuarto templo. El cuarto templo lo podríamos llamar el templo espiritual. Es una dimensión que no entendemos, que ni el mismo Moisés lo entendió todo, aunque tuvo mucha revelación de él. Y más adelante les diré por qué yo me atrevo a decir que ni el mismo Moisés lo entendió todo, pero entendió lo suficiente. Le fue mostrado lo suficiente para poder transmitirlo y enseñárnoslo a nosotros. El que viene a traer una revelación mucho más completa de todo lo que Moisés vio allá en el templo, allá en el Sinaí, ¿sabe quién es? El Ruach HaKodesh. El mismo Yeshua enseñó otra parte que no le fue entregada a Moisés. Pero Dios eligió a un hombre llamado Saulo de Tarso, al cual el Señor derramaría de su Ruach de una manera tan impactante y tan fuerte que le enseñaría todas las cosas que habían sido veladas para su nación, del templo, de los ritos y de tantas cosas. Y ahora, a través de este instrumento tan valioso como lo fue Moisés, el Ruach empezaría a enseñar todas las demás cosas que habrían de venir. Y las cosas que habrían de venir son grandes. Por ejemplo, una cosa que habría de venir completa en una revelación total es la revelación de casa de Israel, casa de Judá y los injertados. Si nosotros no tenemos la revelación del contexto de Ezequiel y de los profetas, si nosotros no tenemos esa revelación por el Ruach, hoy en día no estaríamos hablando de las dos casas y de los injertados dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma Kehilá. Le voy a dar una cosita pequeña. ¿Usted sabe quién es la Kehilá? La Kehilá es ella.
¿Sabe quién es ella? La mujer. La que se une a su novio, que es ¿quién? El esposo, que va a ser su esposo. Y al unirse, ¿forman qué? Un solo cuerpo. Ya no son dos, un solo cuerpo. Del cual en ese cuerpo, él, el marido, es la cabeza, y la quejilá, formada por todos nosotros, viene siendo su cuerpo. Esto hay mucho que enseñar sobre esto. Pero esto se puede enseñar y se recibe únicamente a través del Rúa. Amados, casa de Judá no entiende esto. Un maestro de la casa de Judá nunca te va a enseñar esto, a solo que haya sido llamado, injertado, revelado y lo pueda entender por medio de Yeshua, que es la puerta. Él es la puerta. Usted habrá oído la expresión de Yeshua como la puerta de revelación, la puerta de muchas cosas, pero Yeshua es la puerta a la revelación. Cuando usted entra por Yeshua, pero el Yeshua resucitado, cuando usted entra, entonces usted entra por esa puerta y después viene ¿quién? El Rúa a depositarse en usted, y ese maestro divino llamado el Rúa empieza a enseñarle, a revelarle y a revelarle, porque esa es su tarea hoy en día. ¿Usted se acuerda cuando Yeshua le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya? Vamos a buscar ese versículo y me voy a tomar un poquito de tiempo. Juan 16, 7. Mire la importancia. Mire la importancia. Vamos a leer del 5. Juan capítulo 16, versículo 4, desde el 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, porque iba a venir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros tenemos muy claro, amados hermanos, de quién es ese Consolador. Ya en el versículo 13, ahí mismo, Él sigue diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la santidad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oiga, estos tres mensajeros están de acuerdo, ¿no? Yeshua dice que Él no hablaba por su propia cuenta. El Padre dice que Él daba testimonio de todo lo que hablaba Yeshua. Pero ahora el Rúa, Yeshua nos está diciendo que el Rúa tampoco va a hablar por su propia cuenta. Entonces tenemos que tener una total confianza, ¿no?
Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que dice que habrán de venir. Qué bendición, hermano. Entonces, tenemos que este templo que está siendo formado, en este momento en nosotros, es para cumplir el mismo propósito de cual el Altísimo se propuso cuando se lo anunció a Moisés a través de entregándole este modelo a Bezalel. ¿Cuál era la intención? Habitar entre nosotros, a hacer de nosotros una morada. Con Salomón, la misma cosa. El templo ocupa ese mismo oficio, la misma intención. El Altísimo quiere habitar entre nosotros, quiere habitar dentro de ti también. Y después encontramos a un apóstol Pablo, a un mensajero, Saulo, aclarándonos ya más sobre ese templo. Hermanos, por eso para un judío, el apóstol Pablo es alguien bien reprochable, por no decir que lo detestan. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está mostrando ya el final. El Espíritu Santo, el Rúa, a través del apóstol Pablo, está mostrando ya la revelación. Y el pueblo de Judá se quedó únicamente con las maquetas, adorando las maquetas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nosotros, los seguidores de Yeshua, que estamos supuestos a que después que vino Yeshua a nuestras vidas, se abrió la puerta para que ese Rúa viniera y nos enseñara todas las cosas, la revelación de lo que las maquetas nos estaban diciendo. Es triste ver cómo muchos hermanos se han olvidado del verdadero propósito y tienen una idolatría con la maqueta. Pero es asombroso ver tanta idolatría con la maqueta. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Se sienten un Moisés, se sienten un Abraham. Cuando se ponen el talí, se ponen un kipat y viajan a Jerusalén y ponen la mano allí en esa piedra. Vienen revelados, volando. El Espíritu, por la maqueta. Pero aquí dentro, mírele sus obras, mírele su fruto, porque por ahí es donde se conoce. Cuánta necesidad hay de eso. Entonces, mis hermanos, vamos a ver algo muy asombroso, que este apóstol Pablo, lo hablo con este lenguaje para que todos me entiendan, los que vamos más adelante y nuestros hermanos que están entrando, ahí estamos nosotros tendiéndole las manos para que ellos vayan recibiendo. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a ver unas afirmaciones bien serias. Versículo 24. Hechos 17, versículo 24. Mira lo que nos dice la Escritura. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Elohim del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Wow! Entonces esto está contradiciendo lo que el Señor le dijo a Moisés, que él quería habitar en medio de ellos.
No, en ningún momento contradice. Porque nosotros sabemos que tanto el tabernáculo como el templo fueron instituidos para ser vehículos de las manifestaciones, del único Dios. En ese lugar, cada vez que el Señor quería habitar, quería hablar con sus siervos, ese era un lugar escogido para hablarle a toda la nación. Pero no es el lugar de su habitación permanente como nosotros lo entendimos o no los mal enseñaron. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Miremos Hechos 7, versículo 48. Hechos 7, versículos 48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono. Ahí sí. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Adón. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y usted puede seguir leyendo allí. Entonces, hermanos, estos lugares que nosotros edificamos, las llamamos casa de Dios, como vamos a ver. Muchos profetas, muchos patriarcas, llamaron casa de Dios a los lugares donde tuvieron experiencias con el Altísimo. Porque fueron experiencias que sucedieron en un lugar que nada más fue temporal. Sucedió la experiencia y ellos dijeron, oh, este lugar es casa de Dios. Pero no en el contexto que nosotros nos imaginamos, que siempre iba a habitar allí. Fueron lugares que fueron entregados mientras el Altísimo revelaba cuál era el lugar verdadero, cuál era el verdadero templo. Todos son sombras del verdadero que le fue mostrado a Moshe, que le fue revelado a Saulo. Ellos lo vieron. Y hoy el Señor nos lo quiere revelar a nosotros. Cuando nosotros leemos el Salmo 141, Salmo 141, vamos a ver lo que el Rúa venía revelándole a algunos siervos. Salmo 141. ¿Cómo se cogen ciertos rituales de los templos físicos para mostrar cosas de lo espiritual? Es decir, todos los rituales que estaban en el templo físico y que eran una sombra, esos rituales no se enseñaban cosas de la verdadera ceremonia espiritual que se celebra en el verdadero templo, en la habitación eterna de nuestro Elohim. Por ejemplo, el Salmo 141, versículo 2,
Mire la similitud, la conexión que hace. Suba mi oración, delante de ti, delante de Elohim, como el incienso. Usted puede imaginarse el humo del incienso o el aroma subiendo, y que alguien pueda ver la oración subiendo de la misma manera, esa similitud, esa comparación, como especie de una parábola, podríamos llamarlo. Pero es cierto, porque Revelaciones nos enseña que el incienso son las oraciones de los santos. No dice el incienso se parece, no dice son la oración de los santos. Y sigue diciendo, el don de mis manos, o sea, las ofrendas, el don, la ofrenda que yo llevo en mis manos, como la ofrenda de la tarde. Estaba la ofrenda de la mañana y estaba la ofrenda de la tarde. Entonces, ¿cómo se empiezan a utilizar figuras de rituales del templo físico para que podamos entender los rituales del templo espiritual? Por ejemplo, vayamos también a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ya esto empieza a escribirlo ¿quién? Rab Shaul, el hombre que recibe la revelación de que todo lo que estaba aquí en la tierra era simplemente una sombra de lo verdadero, de lo espiritual. Él dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, mire, ahora dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué cuerpo se presentaba en un sacrificio? El cuerpo de un cordero. Él está tomando la similitud de ese ritual en el templo físico y dice, ahora no traigas un cordero, porque él lo podía decir, porque él tenía la revelación de que Yeshua había sido el cordero inmolado. Entonces, no está animando a los hermanos a que traigan más corderos, sino que ahora presenten sus vidas. Pero mire la manera en que lo dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio en vida, como si tú murieras todos los días. ¿Qué fue lo que Yeshua nos enseñó? El que no toma su cruz todos los días. Eso es sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, tenemos que renovar nuestra mente. Ya no son los sacrificios del templo físico, todo eso es sombra. Tenemos que renovarnos. Los sacrificios ahora son espirituales. Santo, agradable a Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Cuando nosotros empezamos a renovar nuestra mente, entonces vamos a entender cuál era la verdadera voluntad de Dios expresada en estas 3 maquetas. Que todo apuntaba a un templo santo. Vamos a mirar otros textos donde se cogen figuras de ritos de los templos físicos para enseñarnos lo que es verdadero. Filipenses capítulo 2. Aleluya. Filipenses capítulo 2. Y vayamos al verso 17. Mire, el verso 17 dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Existía la libación en la mañana y en la tarde en los sacrificios. Y servicio de vuestra fe. Aquí se está usando otra figura de la sombra para hablar de lo que debe ser el sacrificio espiritual. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a los seguidores de Jesús, al resucitado. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Todas estas son figuras que se está tomando el apóstol Pablo, y hay muchas. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 18, vamos a ver otra figura. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Oiga, lo que enviaste. ¿Qué le enviaron? Una ofrenda. Pero mire lo que el apóstol visualiza de lo que es una ofrenda física. Él dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tú sabes que en la historia del pueblo hebreo, cuando ellos traían los corderos para expiación de sus pecados, no era que todos criaban corderos. Habían personas especiales que ese era su negocio, criar corderos y enrazarlos de tal manera que siempre los corderitos que vinieran fueran perfectos, sin mancha y sin tacha alguna, porque esa era la demanda, que el cordero tenía que ser sin defecto. Entonces, todo este pueblo que no criaba corderos, ¿qué hacía? Iba y compraban un cordero. Entonces, es decir, que para ellos comprar un cordero, ¿qué estaban haciendo? Sacando dinero de su bolsillo. Cuando tú sacas dinero de tu bolsillo para llevarlo a la congregación, es como si tú estuvieras comprando un cordero y lo estuvieras presentando como una ofrenda para que fuera sacrificado como una ofrenda. Ese es el mensaje que Saulo está transmitiendo. Recibí de Epafrodito una ofrenda, la que me enviaste, y sube como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Elohim. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que hay gente que cree que puede coger cualquier ofrenda y comprar cualquier cordero, vaya, para que lo sacrifiquen, para que el Señor me perdone los pecados. No. La ofrenda tiene que ser honesta. Esto es lo que tengo verdaderamente. ¿Sabe quién dio una ofrenda
honesta, la viuda. Ella no escogió lo que le sobraba, escogió lo que tenía, todo lo que tenía. Esa es la ofrenda que sube agradable. Pero mire la figura que se usa de un ritual del templo. Hay otras, es que hay muchas. Vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 nos enseña lo siguiente, mucha atención. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza. Estamos viendo cómo se coge otra figura del ritual del templo, una alabanza que se daba en el momento que se estaban sacrificando. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto tiene dos connotaciones. Mientras los rituales se estaban ofreciendo en el templo, había un grupo que estaba constantemente alabando al Señor. Pero esa alabanza tenía que salir de todo el corazón de los cantores, glorificando al Eterno. Y eso que todavía ellos no tenían la revelación de que los corderos que se estaban sacrificando eran sombras del único que venía a borrar, a limpiar, a lavar con su sangre los pecados del hombre. Vamos al Salmo 57. ¿De dónde saca esta figura? ¿De dónde sale esta figura? El Salmo 57. Salmo 50, versículo 7. El pueblo de Israel practicaba los sacrificios ordenados por el Altísimo. Era parte del ritual, era parte de los mandamientos. Pero llegaron a hacerlo de una manera tan mecánica, como la gente a veces hoy en día se reúne en las quejilá, en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas, como la quieran llamar, de una forma tan mecánica, que como dice una amada hermana, a veces creen que le están haciendo el favor al Señor. No te puedes quejar de mí, allá fui y me congregué, te tienes que sentir ya contento con eso, que yo haya ido. Y así hay mucha gente que cae en esa ritualidad vacía, seca. Ay, ya fui a misa, ay, perdón, a la quejilá. Y el pueblo de Israel había caído en esta condición. Y en el Salmo 50, versículo 7, a través del Rúa, el Señor empieza a decir: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Shema, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ay, yo le llevé un regalo, al Señor le llevé un cordero. ¿Cómo que le vas a llevar si eso no es tuyo, eso es de Él? Él lo creó. Conozco todas las aves de los montes.
y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ay, Señor, ¿para qué pide cordero por sacrificio? ¿Será que tiene hambre? Y quiere un corderito. 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim alabanza. Eso es lo que estamos leyendo en Hebreos. Los sacrificios de alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. Entonces, esta figura que nosotros acabamos de leer en Hebreos 13:15, donde dice sacrifica a Dios alabanza, esa figura tiene su origen ¿dónde? En el Salmo, en los mandamientos entregados por el Eterno, en la Torá. Ahora, hermanos, otra cosa que tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué el templo es conocido como casa de Dios? Casa de Dios. Cuando leímos que Dios no puede ser encerrado en una casa. Los patriarcas llamaron a los lugares donde tuvieron encuentros con Elohim, tuvieron experiencia, ellos la llamaron casa de Dios. Vamos, por ejemplo, a Génesis 28. A Génesis 28. Génesis 28, verso 16. Aleluya. ¿Quién es este? ¿Quién es este que va a lanzar esta expresión? Jacob. Léase todo el capítulo, ¿no? Pero yo quiero llamar su atención en este momento al versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y después en el versículo 22 él viene y declara, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde él tuvo esa experiencia, después hablamos si el templo se construyó allí o lo que sea, pero en ese momento, a ese lugar donde él tuvo esa experiencia, él lo llamó casa de Dios. Hay otros. Aleluya. Qué lindo cuando nosotros vamos entendiendo todas estas expresiones, qué es, a dónde nos envían, a qué están apuntando. Versículo 19 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. Aquí vemos ya cómo aquí se está utilizando la expresión casa de Adonai. Ojo a esta expresión casa de Adonai. Y en Éxodo 34, entre muchas, estoy usando algunas, entre muchas y muchas donde se usa esta expresión. Seguro ya usted tiene varias allí. Éxodo 34, 26. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. No nos metamos en ese punto ahora. Es simplemente para tener un contexto de por qué proféticamente se empieza a usar la expresión casa de Dios, casa
de Adonai. Proféticamente, los patriarcas empiezan a usar esta expresión. Y cuando están usando esta expresión, ellos están profetizando a algo muy sublime que vendría a ser revelado en un futuro mucho más lejano. Ahora, hermano, si nosotros empezamos a mirar esta enseñanza, ¿qué relación hay cuando nosotros empezamos a conocer la expresión casa de Dios, casa de Adonai, y de pronto encontramos la expresión casa de Israel, casa de Judá? ¿Qué es lo que nos está preparando? ¿Qué camino nos está preparando la Torá cuando ya nos empieza a hablar de casa de Israel y casa de Judá? Esto era una sombra, esto era una revelación del templo del Eterno que está siendo construido en este momento, pero que es un templo que no es hecho de mano de hombre, por mano de hombre. Este templo llamado Casa de Israel, Casa de Judá, está en Ezequiel 37. ¿Quién es Casa de Israel? ¿Quién es Casa de Judá? Bueno, yo les recomiendo que usted lea todo el capítulo 37, que para algunos ya es muy familiar, el Valle de los Huesos Secos. El Señor empieza a llamar a este pueblo que está siendo levantado, lo empieza a llamar casa. ¡Ojo! Casa. Y en el versículo 15, 16, en adelante, vemos cómo la casa de Israel y la casa de Judá se empiezan a unificar como una sola casa. Esta casa no es de materiales de cemento ni de madera, no. Esta casa son seres humanos, hijos del Altísimo. Y empiezan a recibir el nombre de casa. Pero no solamente quedan ahí. Vamos a Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. ¿Quiénes conforman esta casa? Ya vimos, casa de Israel, casa de Judá, pero hay otro grupo. Y todos son selectos. Dentro de la casa de Israel, un grupo selecto. Dentro de la casa de Judá, otro grupo selecto. Y aquí viene otro grupo. Romanos 11, 16, 17 y 18. Estos son los injertados. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Estos hermanos, estos tres grupos, los elegidos dentro de casa de Israel, los elegidos dentro de la casa de Judá y los elegidos dentro de los injertados, vienen formando la Kehilá, vienen formando la asamblea. Ellos son ella, el cuerpo, la novia, la esposa del Altísimo, de nuestro amado Yeshua. Entonces, vamos recibiendo esta enseñanza de Torah bajo este concepto, que todo el tabernáculo, todo el templo y todos nuestros cuerpos, nuestras vidas como templo del Ruach HaKodesh, no tienen otro fin, no nos van a llevar a otro fin, sino para mirar ese templo espiritual, ese modelo que se le fue mostrado a Moshe allá en el Sinaí. ¿Entiendes ahora por qué la demanda de tanta pureza? ¿Entiendes ahora por qué la demanda de tanta santidad?
Porque todos estos caminos, todos estos procesos, de tabernáculo a templo, y de templo físico a templo del Espíritu Santo en nuestros cuerpos, y de ese proceso al último, al templo no hecho de manos de hombre, de acuerdo a Hebreos, donde se efectúa un rito sacerdotal, donde actúa un sumo sacerdote, no conforme al ordenamiento de Aarón, que ministraba solamente en maquetas. Este sumo sacerdote es un sumo sacerdote de un orden sobrenatural, en un templo sobrenatural que no fue hecho con manos de hombres. Es solo una intervención divina llena de gloria y santidad para un Elohim eterno. Amados, podamos entender que somos llamados a formar parte de eso. Es por eso tanta demanda de santidad, tanta demanda al llamado de santidad y purificación. Que el Señor, que el Altísimo, que el Eterno me los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.